Si te han hablado de implementar un firewall en tu infraestructura y no sabes lo que es, quédate porque en este episodio explicaremos los beneficios y lo que es. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas y te doy la bienvenida a este podcast de ciberseguridad, donde explicamos de forma sencilla cómo proteger tu negocio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que todo vaya de maravilla, que todo esté súper bien. Como siempre te mando mis mejores vibras, mis mejores deseos, esperando que sea un día de éxito o que lo haya sido. Comenzamos recordándote nuestras redes sociales, EasySecMX. Ve a buscarnos así para que nos sigas y estemos en contacto más de cerca también. En mis redes personales me encuentras en LinkedIn y en Twitter como José Cruz Bringas. Y también puedes escribirnos a nuestro correo contacto@easysec.com.mx. Si este podcast te gusta, califícalo, déjanos tus comentarios, ayúdanos contestando las encuestas que ponemos en Spotify y también compártelo con quien creas que pueda ayudarle, con quien creas que puede ayudar a esclarecer un poquito las dudas que tienes sobre ciberseguridad. El día de hoy vamos a hablar sobre los firewall. ¿Y por qué sobre el firewall? Porque últimamente he tenido muchas preguntas sobre este tema. No sabemos si lo requieren o lo requieren, qué tipo de firewall, cuándo lo tienen que implementar, dónde se tiene que implementar y muchas dudas que surgen cuando llega alguien y nos habla de implementarlo, pero sin decirnos o explicarnos los beneficios y para qué nos va a servir. Y es por eso que vamos a platicar un poco más sobre ello. Puedes encontrar más información en blog.easysec.com.mx. Si tienes algún requerimiento de ciberseguridad, no dudes en contactarnos, que seguramente podremos apoyarte y estaremos al pendiente para que puedas implementarlo de forma correcta o podamos ayudarte a hacerlo. Y bueno, ya dejando todo el tema introductorio, vamos a hablar sobre los firewall, por qué son importantes y qué es principalmente, porque creemos que solo es algo más que nos quieren vender las empresas de seguridad. Creemos que no lo necesitamos, que no es necesario y estamos cometiendo un error si es que no tenemos un firewall en nuestra organización. Un firewall, para los que no lo conocen, es una herramienta de seguridad que nos ayuda a proteger la red de nuestra infraestructura de accesos no autorizados. Su función es controlar el tráfico de red y permitir o bloquear el acceso a nuestros recursos. Básicamente lo que hace es segregar el acceso a los recursos, ya sea internos o externos, hacia nuestra red interna o hacia el internet o red externa. A través de estos dispositivos se pueden implementar políticas de seguridad que nos ayudan a definir los servicios y accesos permitidos en términos de configuración de la red. ¿A qué se refiere? Bueno, vamos a poder bloquear el tráfico no deseado. ¿A qué es un tráfico no deseado? Bueno, si no queremos que nuestros dispositivos lleguen a cierto lugar, eso lo vamos a poder bloquear. O si un dispositivo está realizando alguna actividad rara, como enviando intentos de conexiones hacia otros dispositivos que no tenemos detectados, bueno, eso también podría ser como un tráfico no deseado, conexión a otros lugares no válidos, etc. También vamos a poder redireccionar el tráfico a nuestros sistemas internos. También esto funciona como un router o lo que se conoce como un módem. Para que me explique de forma más sencilla, el módem pues sabe qué dispositivos internos tenemos y si nosotros queremos alcanzar a otro dispositivo de nuestra red interna, mediante el módem podemos llegar. Hay otras cosas, pero yo creo que así podemos entenderlo de forma más sencilla. Entonces el firewall nos va a ayudar también a poder direccionar este tráfico, pero filtrándolo. Otra cosa es que nos va a ayudar a ocultar nuestros sistemas vulnerables. Si tenemos un firewall podemos ocultarlos, podemos segregarlos. Si no has escuchado el podcast o el episodio de segregación o de segmentación de red, ahí hablamos un poquito más a qué estamos haciendo referencia en este momento. También el firewall nos va a ayudar a controlar el tráfico hacia y desde una red interna o privada. Aquí vamos a poder saber
vamos a poder permitir o a poder negar si un usuario puede ingresar a un recurso o no, a una zona diferente, hacia un servidor o no. Esto nos puede ayudar a realizarlo el firewall. Otro punto que también nos ayuda es a ocultar la información de nuestra topología, de nuestra red, de nuestros sistemas. Topología básicamente es cómo está conectado todo, cómo se comunica, y mediante un firewall podríamos ocultarla, podríamos evitar que alguna persona la detecte o pueda mapear todos nuestros dispositivos, ver cómo están conectados, etc. Así, también el firewall nos ayuda a proporcionar un sistema de autenticación más robusto. Podemos configurar accesos, podemos limitar con listas de acceso. Por ejemplo, si tenemos 100 dispositivos que la empresa adquirió para nuestros usuarios, incluido celular, lo que quiera, mediante el firewall podemos darles o no permiso a ciertos recursos, darles autenticación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podría ser mediante la segregación de acceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada dispositivo tiene un identificador único. Cada dispositivo se identifica de una forma muy específica y no se repite. Esto también se aplica a las tarjetas de red. Esto se conoce como MAC address. El firewall puedes implementar un listado de dispositivos permitidos mediante su MAC address. Existen algunas técnicas para burlar esto, pero bueno, ya es un poquito más complejo y ya eso lo tendría que hacer el atacante, pero así podríamos estar segregando. ¿Y para qué nos va a servir? ¿Para qué nos va a ayudar este tema de autenticación? Bueno, para poder evitar que un dispositivo que no tenemos conocimiento, que no es permitido, se conecte y tenga acceso a nuestros recursos. Mediante el firewall lo podemos aislar y que no tenga acceso a otros lados. Ojo, esto estoy hablándolo de forma general. Hay formas de hacer actividades maliciosas o actividades de descubrimiento y otro tipo de cosas para poder burlar estos accesos o estos controles de accesos. ¿Y qué tipos de firewall hay? Me vas a decir, bueno, es que a mí me ofrecieron un Next Generation Firewall, me ofrecieron un UTM o no sé, un firewall virtual. Hay muchísimas cosas, muchísimas formas de implementar un firewall. Y bueno, un firewall puede ser físico o virtual. Incluso hay firewalls de código abierto que puedes implementar, como el pfSense, que ese, bueno, viene el código abierto y puedes implementarlo y ponerlo en tu red. Nada más que necesitas un experto en Linux, una persona que sepa para poder implementarlo. Así, ¿cuál firewall tenemos que implementar? ¿Cuál es el que me recomiendas? Bueno, no te recomiendo como tal uno en específico, una marca, un producto. Existen muchas marcas, muchos firewalls, y como siempre te lo he dicho, hay que buscar enfocarlo en el negocio. Hay que buscar que se adecue a lo que estamos necesitando en estos momentos en nuestro negocio. Pero hay algunas divisiones que te puedo comentar de los firewalls, de cómo podrías identificarlos. Los voy a separar en dos, ya que hay muchas cosas que en la actualidad existen, pero estos dos creo que son la base y los firewalls se dividen principalmente en esto. El primero es el firewall de filtrado de paquetes. Estos son los firewalls más viejitos, los que hace mucho tiempo se utilizaban. Espero que hoy en día ya no se utilice tanto, aunque hay formas de aplicarlo. Este tipo es lo más básico y solo filtran los paquetes o el tráfico en función de algunos campos esenciales, como es el origen, el tipo de protocolo y bueno, el destino y el protocolo destino. Entonces yo puedo hacer un filtrado como decir, ok, mi máquina, mi laptop se va a conectar a el servidor interno de archivos. El origen es mi máquina, el destino es el servidor interno y van a trabajar por el puerto 80. Algo así. Por el puerto 445 para ser más claros.
Y es como este firewall filtra los paquetes. Como ves, es un filtrado sencillo, es un filtrado básico y aquí solo estamos analizando hasta cierto número de capas de red, o bueno, no me voy a meter en temas técnicos del modelo OSI, pero créeme que es sencillo. Y el siguiente tipo de firewall es un firewall de aplicativos o de aplicaciones. Lo que va a hacer es filtrar los paquetes, pero a nivel aplicación. Si no conoces el modelo OSI, bueno, hay que buscar un poquito esa parte para que comprendas. Este tipo de firewall, según la política que se defina, puede permitir o no una aplicación. Como por ejemplo, sigamos con el punto anterior que te comentaba en el firewall de paquetes. Yo quiero conectarme hacia mi servidor de aplicaciones. Entonces, con este tipo nuevo de firewall de aplicación, lo que voy a hacer, mi regla va a decir, el dispositivo de José Luis se va a conectar a el dispositivo destino, que es el servidor, pero no voy a decir el protocolo ni el puerto. Lo que voy a decir, la aplicación que van a utilizar es SMB, que significa que estamos analizando a más alto nivel, estamos analizando más capas de red en los paquetes para poder detectar si es la aplicación que estamos permitiendo. Aquí es importante porque podemos hacernos pasar, o bueno, un atacante puede hacerse pasar por una aplicación válida si es que funciona nuestro firewall como el primero que te comenté. Podría yo enviar un malware mediante un puerto que está permitido y nadie lo detectaría. En este firewall de aplicaciones esto sí se puede detectar. Este tipo de firewalls es más conocido como los Next Generation Firewalls o firewall de nueva generación. No tienen, bueno, creo que ya tienen algunos años. Para mí han pasado pocos, pero no tienen tanto y son bastante más robustos en materia de seguridad y analizan mejor los paquetes. Hay que tener mucho cuidado con estos firewalls a la hora de dimensionarlos, porque generan un tema ahí de que este análisis de más capas de red nos genera un consumo mayor de recursos y podría limitarse un poquito nuestra navegación o sentirla un poco más lenta, o el throughput como se conoce, o todo el tráfico que pasa, mejor dicho. Entonces vamos ahora sí a hablar sobre cómo vamos a implementarlo. Existen dos formas básicas, dos formas que son esenciales y que todos deberíamos de conocer. Una es implementación por políticas restrictivas y la otra políticas permisivas. Con las restrictivas lo que se hace o lo que se pretende hacer es descartar todo el tráfico o bloquear todo el tráfico que no se define explícitamente. ¿Esto qué quiere decir? Que todo lo que no esté permitido se va a bloquear. Eso es básicamente lo que significa el implementar políticas restrictivas o un firewall de forma restrictiva. Y el otro, el permisivo, lo que va a decir es que yo voy a permitir todo el tráfico y solo voy a bloquear lo que yo defina explícitamente. Son las diferencias. La forma en que se implemente debe de ser definida conforme a los requerimientos de la empresa, porque puedes aplicar el restrictivo, bloquear todo y solo permitir el acceso a internet por HTTPS y vas a generar muchos problemas. O la otra, puedes permitir todo y bloquear solo el acceso de un aplicativo y podrías estar conectando tus dispositivos a muchas botnets, a muchos lugares. Entonces se tiene que definir primero cómo se va a implementar conforme a los requerimientos del negocio. Esto yo lo que te recomendaría es el tema de políticas restrictivas, pero para implementar este tipo de configuraciones primero tendrías que tener el firewall escuchando, viendo qué sucede en tu red para poder definir qué se permite y qué no se permite. Así no vas a bloquear o la afectación que podrías generar es mínima porque ya llevaste un tiempo de aprendizaje. Ya sabes qué es lo que utilizan los usuarios, cómo lo utilizan
y lo permites, creas tus políticas y vas poco a poco implementando este modelo restrictivo. Ahora bien, ¿es necesario un firewall para nuestra red? ¿Es necesario tener un firewall? ¿Realmente se ocupa? ¿No se ocupa? La realidad es que un firewall te va a ayudar a robustecer la seguridad, ya que, como te he comentado en otros episodios, es una capa adicional, normalmente está en nuestro perímetro o en el último punto de contacto entre nuestra infraestructura y el internet. El firewall nos va a controlar y va a proteger la red de posibles amenazas externas y nos va a ayudar a disminuir el riesgo de sufrir un ataque, evitando accesos no autorizados a nuestros sistemas y a nuestros datos, siendo claramente ahora, espero que lo veas, un control de seguridad necesario en toda la organización, en todas las empresas que deseen proteger su infraestructura. Es muy recomendable implementar un firewall de nueva generación, ya que, como te comenté, pues tienen mayor nivel de análisis y tienen mayor nivel de detección. Te pueden detectar anti-malware, botnets, IPS, también traen a nivel red, tienen filtrado web y incluso protección de datos, muchos traen. Hay que por eso ver qué necesitamos en nuestra organización, porque normalmente las licencias se venden por separado. Recuerda que el firewall es solo un control o una capa de seguridad de nuestro ecosistema. Por lo tanto, te recomiendo que implementes múltiples capas de seguridad para una mayor protección. Así, si una falla, está la otra y así vamos avanzando, esperando que no llegue hasta el punto final. Y si llega, bueno, hay que aprender de lo que sucedió y mejorar nuestra seguridad. Y con eso estamos llegando al final de este episodio. Espero que te haya quedado más claro el tema de los firewall, por qué se necesitan, su importancia y lo que son. Nuestras redes sociales, te repito, EasySecMX. Si tienes algún requerimiento, si tienes algún problema en temas de ciberseguridad, puedes contactarnos y te ayudaremos para que puedas estar más tranquilo en ese punto. Créeme que tenemos mucha experiencia y podemos ayudarte. También puedes ir a seguirme en mis redes personales, José Cruz Bringas, en Twitter y en LinkedIn solamente. Y en nuestro blog, blog.easysec.com.mx, suscríbete a nuestro newsletter para que puedas estar también recibiendo las notificaciones cada que se realiza la publicación de un artículo nuevo. Y con eso, ahora sí me despido. Espero que tengas o hayas tenido un día de éxito y que todo vaya para bien. Mi nombre es José Luis Cruz Bringas. Nos vemos la próxima.